Siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. Solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón
acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Clamo por nuestras familias en la fe y en la carne, de la primera a la cuarta generación, en nuestras edades cronológicas, estados civiles y sociales, en los 5 continentes que nos han sembrado la palabra de Dios en los tiempos y asimismo en los que falta por sembrarse por tu Espíritu. Señor, y los que han estado sembrados y no quisieron una medida más grande, y los que estuvieron y nunca fueron sembrados. Resucítanos, oh Dios, a todos. Por favor, es un gemido, Señor Jesucristo, derramando tu Espíritu Santo en arrepentimiento y conversión en todos y cada uno de nosotros, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio en nuestro espíritu, alma y cuerpo, dándonos carácter santo y piadoso, ejercitándonos como creyentes espirituales, 24 horas, 7 días a la semana, en nuestro ser interior, mente, lengua, corazón y tiempo, de día y de noche. Padre, en nuestra iglesia hogar, local y universal. Oramos, Dios, por conversión a Cristo de nuestras áreas, espíritu, alma y cuerpo, buscándote a ti, oh Dios, derramando tus frutos del Espíritu en nosotros. Que los hábitos espirituales sean vida en nosotros. Nuestro matrimonio y pureza, soltería y pureza, sean en cada uno de nosotros. La vida sexual sana, la pureza moral, la salud emocional, las relaciones, la familia, la salud física, descanso y recreación, servicio, finanzas, trabajo, uso del tiempo, uso de la tecnología, prioridades, logística y parte administrativa, sean para tu gloria, Señor. Por cada una de nuestras familias en la fe y en la carne, de manera individual, familias, ministerios, amigos y vecindades, para que hagas un milagro en nuestras voluntades, dándonos entendimiento espiritual, desarraigando hábitos pecaminosos que se nos han vuelto normal en nuestra vida cristiana, voluntaria e involuntariamente, para así mantenernos rogando encarecidamente para que estemos firmes y completos en todo lo que Dios quiere. En Cristo Jesús. Amén. En este día yo puedo decir, como ayer diría el profeta. En este día yo puedo decir, como ayer diría el profeta. En medio de los problemas, persecuciones y afrentas, hasta aquí me ha ayudado Jehová. En medio de los problemas, persecuciones y afrentas, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Cantando voy, cantando vengo, llevando esta esperanza. En el Señor vivo mejor, en Él está mi confianza. Cantando voy, cantando vengo, llevando esta esperanza. En el Señor vivo mejor. Eternidad. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bendición. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
E de Evangelio. Dice Efesios 1 del 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Letra N. Nacionalidad como sinónimo de ciudadanía, recordando la promesa de Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 1:4. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, confiando en esa promesa, tío, de que tenemos una nacionalidad eterna en los cielos. E. Esperanza. Dice Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sadoc, que significa justo. Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. E de elección. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Juancho lo hizo en un paisaje, este es mi paisaje más natural. Efesios 1:7. La palabra redención por la letra R, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Anhelamos, rogamos, queremos, así como estamos orando, ser tu iglesia, Señor. Concédenos ser conscientes de buscar tu gloria en primer lugar, amarte absolutamente, reconocer nuestro privilegio de adorarte en espíritu y en verdad, conocerte y obedecerte. Reconocemos tu santidad, tu grandeza, tu poder, tu misericordia para con tu pueblo. Te agradecemos el espíritu de adopción para poderte llamarte mi Padre y ser herederos y coherederos con Cristo. Toda gloria, honra, honor y poder son tuyos. Te adoramos a ti. Ayúdanos a oír tu voz y seguirte a donde vas, con la certeza de la vida eterna en ti, porque nos has dicho que si te amamos, todo nos ayudará bien y nos llevarás a conocerte mejor. Haz de nosotros miembros piadosos, activos, vivos en tu cuerpo, reflejando la redención que por medio de los hábitos espirituales que son para el crecimiento espiritual y salud en el cuerpo, alma y espíritu, como lo es la lectura de la Biblia, la intercesión, la oración, la adoración, estudio, silencio, retiro, ayuno, servicio, evangelización, congregación, pastoral, perseverancia, mayordomía en tiempo y recursos. Nos avives, perfecciones y establezcas como verdadera luz del mundo y sal de la tierra. Gracias por advertirnos de la voz del extraño y los tiempos peligrosos que estamos enfrentando. De igual forma, enséñanos a apoyarnos en ti de todo nuestro corazón. Señor, cuando te honramos con nuestros diezmos y ofrendas, rogamos que sean olor fragante de nuestros corazones para ti. Recuérdanos que somos mayordomo de lo que nos has confiado, que somos extranjeros y peregrinos para que esperemos verte como eres en el día de tu manifestación y con esta esperanza purificarnos, porque así eres tú. Gracias, porque tu libertad no es para tener o hacer más, sino para no depender de nada más que de ti, y que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos como debemos.
Oramos por la obra que nos has delegado en cada lugar, por cada congregante, cada reunión y actividad en Cundinamarca, la región Caribe, Estados Unidos, Alemania y Brasil. Padre, para ser fieles a la predicación del Evangelio del Reino. Señor, te entregamos Colombia, Costa Rica, España, Haití, Afganistán, Venezuela, Argentina y Israel. Que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afane ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero ni tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, oh, oh. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Oh. Oramos por la certeza en nuestros pensamientos y corazones de la presencia de Dios con nosotros, para que buscando la paz con todos y la santidad en todas las actividades diarias, entre responsabilidades y expectativas,
Seamos hijos que alumbremos a la generación en medio de la cual vivimos. Bendice a nuestro amado país y sus recursos, el Ejecutivo y su gabinete, gobernadores y alcaldes, el Legislativo y sus cámaras, el Judicial y sus cortes, la Fiscalía y organismos de control, las fuerzas policiales, militares y el sistema penitenciario, cada ministerio de servicio como lo son salud, educación, protección social, hacienda, interior, estadística, bienestar familiar, toda infraestructura como lo es comunicaciones, transporte, energía, banca privada y pública. Te rogamos por gracia y consuelo para los que están sufriendo persecución y afrenta por causa del Evangelio en el mundo. Por tu gran amor nos presentamos ante ti para renovar nuestra mente y poder comprobar que tu voluntad es agradable y perfecta en tiempo y lugar. Te pedimos por Asia, África, Europa, América y Oceanía, por cada país de toda lengua, tribu y nación, por los líderes que has permitido en tu soberanía y frente al amotinamiento mundial en contra de Dios, para que puedan al fin alzar sus ojos al cielo, su razón les sea devuelta, y bendigan al Altísimo, y alaben y glorifiquen al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Oramos por Israel, para que cumpla como cabeza de naciones y testimonio de tu fidelidad. Padre, que la devoción personal, familiar y los hábitos espirituales nos fortalezcan en el hombre interior, que es según Jesucristo. Gracias por los compañeros de oración, los que ayudan en los grupos y por el servicio de misioneros dedicados a la exhortación, consolación y edificación. Te pedimos por los misioneros Alberto Nieto, mi esposo Alfredo Tapias, nuestras familias, los misioneros a nuestro cargo y además por todo misionero dedicado genuinamente a la obra y por los ministerios que enriquecen con recursos para edificación al servicio de tu iglesia. Agradecemos tu generosidad a través de estos. Sosténnos con gozo y esperanza en ti. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación de los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación de los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Regocíjate hoy en Él, levantemos
Invoquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Bendecimos hoy, bendecimos hoy, bendecimos, grita fuerte voz de júbilo y de salvación de los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación de los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Sentidos como la violencia y el irrespeto a la vida, la desintegración familiar, corrupción moral, sexual, inequidad, narcotráfico, drogadicción, delincuencia organizada y común y toda obra del destructor. Oramos para que tengas misericordia y que toda conmoción, guerra, desastre, desplazamiento, pobreza o enfermedad estimule el conocimiento de Dios en los habitantes de la tierra. Te pedimos para que aún en medio de nuestras necesidades podamos crecer en acción de gracia, contentamiento y podamos ver tu provisión y sabiduría. Te agradecemos por ser el Padre Celestial que siempre nos da cosas buenas. Ejercítanos en el sometimiento mutuo al cuerpo para ser perfeccionados a la medida y a la estatura de Cristo, quien es la cabeza. Necesitamos ojos espirituales para ver al extraviado y necesitado, para poderlo amarlo, como hemos sido amados, proclamando a Jesucristo pan de vida. Queremos estar siempre gozosos, orando continuamente, dando gracias por todo, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, apartándonos del mal. Oramos en el nombre de Jesús por mente, corazón, lenguas y el tiempo de cada convertido y creyente a nivel universal. Ayúdanos a ir donde nos guíe tu Espíritu y a ser discípulos, bautizando y enseñando todas las cosas que nos mandas a tiempo y fuera de tiempo, con compasión y como fuimos amados, hacia amar y poner nuestras vidas por cada uno, esperando de ti la recompensa. Señor, y oramos por todo aquel que está por convertirse. Renueva cada día verdadera esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo, para no conformarnos a este siglo ni a su influencia, viviendo como peregrinos y extranjeros que buscan la ciudad de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.
si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti. Siete. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Santiago 1, del 12 al 27.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Enseñado a ver la vida y libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado y
día, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.
todos les damos la bienvenida. ¿Listo? Bueno, a todos les damos la bienvenida. Pues estamos en este caminar. Y bueno, en todo esto dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. Un saludo fraternal, porque sé que Dios está moviendo los corazones. Permítame nuevamente como hilar todo lo que hemos venido hablando, diciendo que la importancia de la relación con Dios es para entrañarnos con Él. Y si nos entrañamos con Él, entonces, dice, es una relación viva. Lo interesante de esto, y de creer que conocemos al Señor. Es cierto que ha venido a nosotros cierto grado de conocimiento, pero suele suceder incluso con la Biblia. Por estos días hemos estado hablando con mi esposa y hemos estado compartiendo que la Biblia es sorprendente. Yo doy gracias a Dios por el ritmo en que nos hemos puesto de leer la Biblia en un año y se mandan los capítulos, la gente agradece y todo esto, pero mucho de eso queda sin realmente capitalizarse. ¿Qué quiero decir? Que en lo personal yo les comparto mi experiencia de un poco más de 30 años de leer la Biblia, y hay muchos baches, muchas lagunas en mí. No necesariamente por la negligencia, pero sí porque la Biblia es inmensa. Y si la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios mismo es inmenso, la Biblia nos lleva a conocer al Señor. Dice que la Escritura da testimonio de quién es el Señor. Pero mi relación con la Biblia, dice, cada vez cobra más peso y cobra más relevancia. Por eso, tenga cuidado de andar usted buscando nuevas enseñanzas y todo eso, y la Biblia pase a un segundo plano, ¿no? Eso lo hemos venido discutiendo con mi esposa, y hay gente que yo no sé, le encanta navegar en predicaciones y en todo esto. Precisamente es lo que yo trato de evitar, trato de centrarme un poquitico para que no hayan muchas cosas en qué pensar, sino cosas fundamentales que Dios nos regala. Entonces, diciendo esto, el hecho de tener en relación con Dios, aún de años, no implica que ya podemos bastarnos con eso. Porque Dios mismo es infinito y nosotros somos limitados. Dios mismo es inmenso, nosotros somos muy limitados. Y las personas que conocen el mar le tienen mucho respeto. Las personas que conocen el mar saben lo delicado que es el mar. Que el mar tiene profundidades que aún los hombres no hemos explorado. No, pero es que tenemos, pero lo cierto es que no tenemos realmente conocimiento de las riquezas del mar. Mucho más que el mar. Incluso el Señor, recuerdas cuando dice, tomaré los pecados de ustedes y los enterraré en el fondo del mar. Dice, y los haré alejar de ustedes sus pecados. Y uno entonces tiene la imagen de alguien que es completamente puro en su persona, y no va a recriminarnos esos pecados antiguos, porque dice que nosotros a veces nos atormentamos
la canción de Marcos Vidal dice, hay errores que me atormentan y son errores del ayer, pero Dios no me llamó sino a extenderme hacia el conocimiento de Él. Diciendo esto, el conocimiento de Dios no es rutinario, el conocimiento de Dios no es latoso, o sea, como suele suceder con nosotros que hacemos una cosa y después ya nos parece conocida y por ejemplo cocinar nos emociona una vez, pero si nos toca cocinar desayuno, almuerzo y comida ya se nos vuelve un aburrimiento. Pero Dios no es eso, porque Dios es infinito, Dios es sorprendente y Dios es totalmente, dice, fuera de nuestro alcance en el sentido de abarcarlo. Por eso me interesa que entendamos que a medida que vayamos conociendo al Señor, si conocemos más del Señor, el resultado directo será menos de nosotros, ¿sí? Más confianza en Él. El resultado directo para nosotros es más asombro y más dependencia de Él. Esto es lo que sucede. Cuando digo que a Dios no le conocemos mucho, no es lo que sucede a veces con nuestros semejantes, que digamos uno con su esposa tiene ciertos tratos, pero a veces, yo no sé, se comporta esa persona de manera rara. No ellas, para que no haya sensibilidades, pero nosotros a veces nos levantamos raros, y nos levantamos raros porque no sabemos qué me pasa. Pero Dios no es eso, Dios es uno solo y Dios tiene un carácter y Dios es inamovible, Él no es eso. Pero lo que sí tiene el Señor es que es infinito, es inagotable, es insondable, es inescrutable. Y ese es mi punto cuando digo que el problema de la teología es Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprender a Dios. Yo tengo que amarlo y en ese amor entrañarme con Él. Por eso la intención de la revelación del Señor a nosotros no es para que sepamos de Él, sino para que le conozcamos. Y por medio de ese conocimiento vayamos aumentando nuestra dependencia de Él, nuestra vida con Él, nuestro afecto por Él, nuestra rendición a Él, ¿cierto? Y cada vez en nosotros mismos tengamos total y enteramente la conciencia de nuestra limitación. Dice, ¿para qué? Para que en nosotros haya siempre una esperanza verdadera. Por eso al Señor se le dice roca eterna. Por eso al Señor se le dice que Él es el fundamento y que en Él no hay pérdida. El que confía en Él no será avergonzado. Por eso, mientras más conozca yo al Señor, yo voy a saber que ningunas tinieblas hay en Él. Y la Biblia se me hace realidad cuando dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Entonces cuando una persona se le acerca a uno y le dice, pero es que ¿cómo es que Dios hace esto? Y uno solamente lo mira y dice, pobrecito, esta persona culpa a la luz de su oscuridad y no tiene en realidad mucha responsabilidad porque es un completo idiota con las cosas de Dios. No estoy insultando a nadie, perdóneme. Es como yo pedirle a una persona con discapacidad mental que me vaya y me haga una vuelta en el banco. Yo no puedo hacer eso, no puedo pedirle a esa persona lo que esa persona no puede hacer. Entonces cuando una persona se obceca contra Dios, se obstina contra Dios, uno dice, wow, esta persona
no ha entendido. Ahora, nosotros mismos, si nos amargamos con el Señor, es que Dios no ayuda. Eso no solamente no demuestra nuestra inteligencia, sino por el contrario, muestra nuestra ignorancia de Dios, nuestra falta de conocimiento de Dios. Y me interesa sobremanera que tú comprendas que la Biblia, cuando se muestra a nosotros, es para la plena revelación del Señor. Y esa Biblia que el Señor nos la ha dado, dice, en términos que nosotros podemos acceder. De esa manera, yo leo la Escritura y dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y entonces, si diría alguno de los mártires, si estoy siendo amenazado, una de las muertes que a mí me ha causado más impresión es la muerte de Juan Hus, que lo amarran y lo queman en la hoguera, y uno estando allá, ¿qué podría decir o pensar Juan Hus? ¿Sí? Solamente la grandeza de Dios, solamente en el poder de Dios y solamente la magnitud de Dios, tanto que su vida es totalmente despreciable frente a su grandeza, que está dispuesto a perderlo todo con tal de ganarlo a Él, y no está dispuesto a renunciar a Él para salvar su vida. Y entonces ahí cobra vida el Evangelio, ¿entiendes? Ahí cobra vida el Evangelio. Cuando yo me adentro con Él, yo veo que Él es una persona confiable, que Él es una persona de una sola pieza, que Él es una persona con todos sus atributos, compasivo, misericordioso, tierno, sabio, y podremos derramarnos en halagos a Él, pero no son simplemente halagos, sino es según verdad. Señor, tú eres verdadero. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En ti esperaron nuestros padres. Y todos estos versos cobran importancia cuando yo me entraño con Él. Pero si yo me entraño solamente con la Escritura, entonces en algún momento voy a tropezar. Porque hay muchas cosas contradictorias sobre este lugar. Y son cosas que mi mente no puede entender. Pero cuando mi mente no puede entender, mi corazón, dice, descifra cualquier incomodidad. Dijo un hombre muy sencillo cuando le dice el Señor, ¿puedes creer? Y dice, Señor, creo. Y reflexiona, ¿no? Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque uno delante de Él es nada, delante de Él es nadie. Por eso entendamos que a veces tenemos un concepto erróneo de nuestra relación con Dios. Lo fundamental en nuestras vidas es conocer al Señor. Eso es lo fundamental. Por eso dice, y esta es la vida eterna. En eso se basa la vida eterna, en conocerlo a Él. Si yo confío en Él, dice, no pereceré. Si yo confío en Él, no moriré. Si yo confío en Él, no me apresuraré. Si yo confío en Él, no seré avergonzado. Si yo confío en Él, no careceré de fruto. Si yo confío en y vienen una cantidad de cosas, ¿comprendes? Entonces, cuando el Señor nos llama a la comunión con Él, no es solamente porque tenga un oficio que hacer, es que necesito a alguien que vaya y haga las cosas fielmente. No. El fundamento de la obra de Dios es el conocimiento del Señor, pero no ha sucedido así en la iglesia. En la iglesia se ha puesto primero el ministerio antes que el conocimiento de Dios. Y esto ha sido un tropiezo para la iglesia porque la iglesia ha mezclado, lo estoy diciendo los sábados, la iglesia ha mezclado sus planes al propósito de Dios, y lo que ha hecho es contaminar todo. Un poco de levadura, dice, ha fermentado todo lo que se hace hoy, y entonces terminamos nosotros dueños, terminamos nosotros poniéndole placas a todo lo que hacemos, terminamos nosotros diciendo que nosotros nos merecemos reconocimientos y una cantidad de cosas que en realidad son carentes
son carentes de fundamento. ¿Por qué? Porque todo fundamento está en Él y en el conocimiento de Él. Por eso, cuando el Señor, y retomo lo que estaba diciendo, cuando el Señor llama a Adán después de haberlo creado, entonces le dice, bueno, Adán, tienes que gobernar. Wow, Señor, pero ¿cómo voy a gobernar? Yo nunca he gobernado, no estudié en Harvard, no estudié en nada. Hoy la gente va con pergaminos donde unos hombres le enseñan a otros hombres, donde y en un principio las mejores universidades del mundo, Yale, Harvard, fueron fundadas en principios cristianos. Hoy ya no. Hoy el pensamiento es totalmente contrario a la Biblia. Entonces, una persona que quiera administrar el mundo y es egresado de estas universidades han sido enseñados por hombres. Y si sacan algunos postulados diferentes y todo esto, no va a ser diferente a la perversión en la cual comenzó cuando se alejaron del Señor. Y no entendemos que la Escritura es clara, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por consiguiente, toda obra que yo haga debe ser el reflejo de mi relación con Dios. Toda obra que yo haga debe ser el reflejo de mi relación con Dios. Si no es fruto de esa relación, entonces tendrá que ser arrancada y será echada en el fuego. Es lo que dice la Escritura. Por eso dice, ¿para quién serán las grandes casas? ¿Para quién serán las hermosas casas? ¿Sí? ¿Para dónde quedó el imperio babilónico que se le asemeja a una cabeza de oro? Dice, la cabeza de oro, ese eres tú mismo, oh rey, porque Dios te ha dado dominio, y eso tiene un símbolo tremendo. No me vengan a decir que Dios no conoce la esencia de todas las cosas cuando habla de Nabucodonosor como la cabeza de oro y como el imperio romano y la mezcla que estamos viviendo como el barro con el hierro y que es cruel en todo sentido pero no puede hacer alianza. Lo humano y la crueldad no pueden hacer alianza. Es una naturaleza, pero este conocimiento que había en Babilonia era un conocimiento tremendo, ¿sí? Porque el Señor lo asemeja al oro, ¿sí? Lo asemeja al oro y lo asemeja a la cabeza dentro del cuerpo. Ahora, todas las cosas que los hombres hacen, así sean esplendorosas como Babilonia, dice, separadas de Él, llegan a ser nada. Es lo que dice la Escritura. ¿Dónde está hoy Babilonia? Lo que conocemos del imperio babilónico como tal, no el lugar, sino el imperio babilónico como tal, es por una parte la historia y por otra parte los jardines colgantes de Babilonia, que eso es una de las maravillas del mundo. De resto no conocemos nada más. Dice, porque separados de mí nada puedes hacer. Sin embargo, nosotros tenemos la idea de que Dios nos llamó, y entonces como Dios nos llamó es porque sabe que nosotros somos muy sabios, muy inteligentes, entonces vamos a hacer tal cosa y Dios nos bendice, vamos a hacer tal cosa, pero no sucede así. Porque en esto ha tropezado la iglesia. Por eso digo que toda obra que el hombre haga debe nacer de la relación con Dios. Y por eso el Señor nos ha dado en primera instancia la relación con Él. Y ahí está la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso digo yo claramente que el Señor pone a Adán y le dice, vas a gobernar. Señor, yo nunca he gobernado. Dice, yo lo sé. Señor, pero es que yo no conozco muchas cosas. Dice, yo lo sé. Dice, por eso yo soy el que te estoy delegando. ¿Anula eso a la persona? No. Por el contrario, le están siendo dadas todas las condiciones para que su desempeño refleje la imagen que está inherente en él.
¿Ya? Por eso no podemos olvidarnos no podemos olvidarnos que la comunión con el Señor es nuestro verdadero fundamento. No me cansaré de insistirlo. No me cansaré de insistirlo. Y el conocimiento de Dios, dice, es nuestra fortaleza. Por eso, cuando el Señor nos da una tarea, una responsabilidad, una vida que vivir aquí sobre la tierra, entonces nosotros tenemos que trazar unas directrices esas directrices tienen solamente origen en Él. Solamente tienen origen en Él. Y el primero decíamos que es el temor de Dios. Lo que primero Dios quiere que tengamos en cuenta es el temor de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En segundo lugar, es que como personas nos relacionemos con Él. Como personas nos relacionemos con Él. Que podamos preguntar, que podamos hablar. Una nena me excuso, pido perdón. Una persona muy sencilla le dice al Señor, le dice al mismo ángel, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Eso es comunión, preguntar, dinamizar, comunión, preguntar. Y a Dios cómo le encanta que tú preguntes, pero cosas verdaderas sobre lo que Él está hablando, ¿cierto? No que dónde quedaron los huesos de no sé quién. No, preguntarle cosas importantes. A Dios le encanta que nosotros dinamicemos con Él, que hablemos, que le reconozcamos, Señor, tú eres sabio. ¿Cómo puede suceder esto y esto? Señor, subiré allá, Señor. ¿Sí? Y lo que el Señor anhela es eso, estar ahí para respondernos todas las cosas. Y yo veo la fidelidad del Espíritu Santo. La otra cosa que el Señor desea hacer, con todos aquellos que son suyos es estar con ellos en todo momento y en todo lugar. Dice que sean compañeros. ¿Recuerdas que eso lo hemos hablado? Ya lo hablamos. Pero también decíamos que lo que anhela el Señor es que te desarrolles. El desarrollo significa robustecerme en el carácter de Él. Y robustecerme en el carácter de Él es andar, y yo lo asemejo mucho a la vida en el Espíritu. Si uno lee Romanos capítulo 8, uno ve que en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo plantea la vida victoriosa. Dice, de la vida en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar unido a Él y que su Espíritu sea el que dirija. Por eso dice en el versículo 5, 6, dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y habla de los que son del Espíritu, los que buscan las cosas del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Por el Espíritu de Dios, dice, hagan morir las obras de la carne. Es un planteamiento que el Señor nos está regalando. Dice que el robustecernos en el carácter del Señor no tiene que ver con independizarnos. No. Tiene que ver con ser más dependientes del mismo Espíritu. Ponga mucha atención. Que cuando Jesús dice, más o menos era de 30 años, comenzó su ministerio. Más o menos de 30 años comenzó su ministerio. Y dice, y el Señor lo llevó, dice, fue al Jordán y allá
Dice, fue investido por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ese Espíritu era el que le daba al Señor el poder, la dirección, la autoridad. Por eso dice en Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Te das cuenta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese mismo Espíritu se nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ese Espíritu. Esta es realmente la madurez, andar en el Espíritu. Claro, al principio nosotros nos encanta jugar, hacer milagros, hablar lenguas, nos encantan esas cosas. Pero el Señor quiere que ya no seamos como niños, sino que vayamos creciendo. Y que cada vez vayamos haciendo morir los deseos de la carne por la vida en el Espíritu. Este es el desarrollo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿entiendes? El desarrollo que Dios desea que tengamos es que crezcamos en el poder de su Espíritu, en la relación con su Espíritu. ¿Entienden? No en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los recursos que se nos dan para desempeñarnos, pero yo debo crecer como persona en el carácter, es decir, en la dependencia del Espíritu de Dios. ¿Ya? Eso es lo que significa el desarrollo. Y para pasar a lo siguiente, quiero hablar de la identificación. ¿Qué desea el Señor? ¿Qué desea el Señor por medio de la comunión con nosotros? Que cuando tengamos alguna responsabilidad, que cuando tengamos algún plan, algún proyecto, alguna de estas cosas, aparte de tener temor, aparte de ejercitar la comunión, aparte de tener el compañerismo, aparte de que esto sirva para desarrollarnos y crecer, también que tengamos identificación, que sepamos, ¿se acuerda que le decían a uno, parte de Dios, parte del diablo? Sí, que sepamos de parte de quién venimos. ¿Sí? Entiéndelo. Jesús lo dijo de la siguiente manera: mi obra no es mía, mi voluntad no es mía, mis palabras no son mías. Y entonces alguien diría, no, pero entonces, ¿dónde queda uno? Y digo, ahí está la realización de nosotros. Ahí está la realización de nosotros. Mira, perfectamente. Y yo puedo decírtelo con toda certeza, que tú puedes hacer frutiño en la lavadora. Seguro que sacas frutiño en la lavadora. Seguro. 2 baldes de agua, un sobre de frutiño y la enciendes y ¡bum! Sale frutiño, ya. ¿Cierto? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Sirve para algo que una lavadora haga frutiño? No. ¿Para qué se hizo la lavadora? Es para lavar. Y el único propósito de la lavadora es para lavar. Ya. El único propósito del hombre es glorificar a Dios, reflejar a Dios. Por eso el hombre es semejanza del Señor. Y solamente en el desarrollo de la semejanza del Señor, en ese desarrollo, esta persona puede encontrar plenitud. Entiéndeme que solamente vivimos y somos para la gloria de Dios. El resto de cosas no son ni añadidura. La añadidura son recursos que nos ayudan a sobrellevar el caminar sobre esta tierra, pero no tiene que ver. No tiene que ver con absolutamente nada. Añadidura. Entiéndeme. Y es que yo quiero ser muy categórico en esto. Porque una persona, X, Y o Z, que está separada de Dios, está destinada a la condenación. Porque la persona en su esencia
Lo digo porque nosotros clasificamos a las personas. Ay, no, esta persona sí le predico, a esta no le predico, porque imagínense, un tipo de esos tan malo. ¿Quién? No, todos los seres humanos somos semejanza de Dios. Y la única realización posible es en reflejar a Dios. Entonces, Jesús mismo, cuando está sobre la tierra, no viene solamente como el fundador del cristianismo. No, Él vino a hacer lo que es la esencia del ser humano. No hablar sus propias palabras, no hacer sus propias obras y no buscar su propia gloria. Jesús vino a hacer lo que es en esencia, escúchalo bien por favor, lo que es en esencia la plenitud del ser humano. La realización del ser humano, la verdad del ser humano. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Y la verdad es Él. Esa es, o sea, no es opcional. Hacer edificios es opcional. ¿Entiendes? Ser médico es opcional. Son cosas que Dios le da al hombre para que lo conozca por medio de eso. Pero no pensemos que unas personas sí nacieron para conocer a Dios y otras personas no nacieron para conocer a Dios, y que hay diferentes y que usted y su religión y yo y mi religión. No. Esto es general. Todos los seres humanos necesitamos el conocimiento de Jesucristo para alcanzar la verdadera realización, la verdadera plenitud, la verdadera esencia de lo que somos. ¿Entiendes? Esto hay que ser categóricos. Por eso, si hay algo que tenemos que entender en un mundo incrédulo, en un mundo donde tenemos tantas contradicciones, es que los hombres están destituidos de la gloria de Dios y los hombres están equivocados. Por eso el Señor quiere que yo me comunique con Él, que yo tenga comunión con Él, que yo tenga su mismo sentir, su mismo espíritu, que yo tenga su misma vida en mí. Dice, para decirles a los hombres claramente de parte de quién vengo. Dice, no hablo mis palabras, y usted puede pensar lo que quiera, pero yo trato en todo lo que concierne a lo que estamos hablando, no hablar mis palabras, no hacer mis obras, ni buscar mi gloria. Por eso, si yo voy por el camino, escúchalo bien, si yo voy por el camino, fácilmente puedo creer que voy en la voluntad de Dios. Pero no significa que todos los que van por el camino están en la voluntad de Dios. ¿Está? ¿Por qué? Dice, porque habrán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dónde está la diferencia de esas dos personas? ¿En el camino? ¿En qué camino andan? No. ¿Dónde está la diferencia de esas dos personas? La diferencia de esas dos personas estriba es en qué voluntad andan, qué buscan, qué hacen. Yo he escuchado de milagreros en África. Hay un hombre, Maitreya. Los hindúes son unos maestros que tienen cantidad de gente, pero ellos se predican a sí mismos y hablan de sanidades y hablan de enseñanzas y hablan de religión. Sí, pero eso es de ellos, ¿cierto? Pero Jesús dijo claramente, no hablo mis palabras, no hago mis obras ni busco mi gloria. Y cuando yo te digo esto, es la invitación a que entiendas dónde está no tanto la voluntad de Dios, sino tu misma realización. Cuando tú alcanzas, dice,
el Espíritu del Señor, el Espíritu te va a conducir en lo que es tu realización. Por eso yo hablo de la identificación. Claro, alguien diría, sí, teológicamente, pero es que teológicamente la identificación tiene que ver con que el Señor se identificó conmigo que soy pecador. Y dice, sí, se identificó conmigo que soy pecador. Dice, para matar al pecador. ¿Entiendes? Para matar al pecador. Y que el pecador, porque si él muere, murió para que yo muriera juntamente con él. Si él fue crucificado, es para que yo sea crucificado juntamente con él. Él murió para matar al pecador, a fin que ya no viva yo. A fin que ya no viva. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, alejado de Dios, enemigo en la mente, con deseos engañosos, viciado en el cuerpo, viciado. Sí. Bueno, listo. ¿Para qué? Dice, para que yo me identifique con Él. Me identifique con Él. ¿Entiendes? Identificarme con Él es no hablar mis palabras, no hacer mis obras, ni buscar mi gloria. ¿Por qué? Dice, porque yo soy simplemente semejanza de Él. Entonces, si yo hablo mis palabras, entonces me estoy independizando de Él. Si yo hago mis obras, me estoy independizando de Él. Si yo busco mi gloria, estoy compitiendo en contra de Él. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema es que cuando el hombre habla sus palabras, hace sus obras y busca su gloria, termina de esclavo del diablo. Eso es matemático. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque el hombre es débil, frágil. Lo único que tiene el hombre posiblemente de ventaja sobre todos es que esa imagen de Dios. Pero para que eso sea realmente ventaja se tiene que desarrollar la imagen, la semejanza del Señor en esa persona. Y eso es una determinación de hacer morir lo que soy yo. Entonces Él se identificó conmigo. ¿Para qué se identificó conmigo? Para matarme, a fin de que yo me identifique con Él. Y esto es lo que estoy diciendo, me identifique con Él. Dice, dice, desarrollar su semejanza en mí. Ese es un deseo tremendo de Dios. En Isaías dice, vosotros sois mis testigos. ¿Sí? A vosotros. Y entonces, aquí podemos entender el plan de Dios con Israel. ¿Cuál es el plan de Dios con Israel? Dice, mire, el plan de Dios, el plan mío con Israel es el siguiente. Resulta que todos los hombres se desviaron. Todos los hombres se desviaron. Y dice, se volvieron en contra de mí. Vino el diluvio y después del diluvio otra vez se rebelaron en contra de mí. Dice, pues ya no voy a llamar a todo el mundo, porque antes con Noé y antes de Noé, todo era Dios relacionándose con todos los hombres sobre la tierra. Pero un día dijo, no, ¿sabe qué? Voy a llamar a uno. Y llamó a Abraham. Y a Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación, una gran nación, para que el mundo conozca que yo soy Dios. Y Abraham fue, dice, el hombre que inició el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es, el pueblo de Dios es dice, el que identifica a Dios. Por eso Él dice, yo soy el Dios de ese pueblo. Y les dice a ellos, ustedes son el pueblo ustedes son mi pueblo. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Entonces, los israelitas debieron estar como representantes de Dios sobre la tierra, no como dioses.
Esa es otra expresión, después la vamos a dilucidar. Sobre eso tengo la cabeza hecha nudo, pero no me interesa. Me interesa mucho amar al Señor y que Él descifre mi corazón. Pero quiero decir que el Señor puso a Israel para que fuera luz a las naciones, ejemplo a las naciones. El primogénito, para que hubiese muchos como Israel, que a causa del testimonio de Israel, entonces la gente dijera, wow, como dice en Zacarías, tomarán del manto a un judío, dice 10 personas tomarán del manto a un judío y le dirán, iremos a la tierra porque conocemos que tú tienes a Dios, al verdadero Dios. Esto es lo que el Señor quiere, que nos identifiquemos con Él. Que no venimos de parte de nosotros. Por eso la gente le dice a uno, ¿y usted a qué iglesia asiste? Ay, no, yo asisto a la iglesia del pastor, y nombran con pastor. Claro, hay algunos que ya no se conforman con eso, sino dicen, yo asisto a la congregación de los santos de los últimos días. Y yo, se identifican con unos letreros, llámese testigos de Jehová. No nos vamos a meter con los católicos porque los católicos dicen, yo soy católico, y beba y eche pólvora. No vamos a meternos con eso. Pero hay gente pretenciosa que dice que nosotros, yo asisto al lugar de tu presencia. Pero lo único que tiene la presencia del Señor es el letrero. Lo único que tiene del estanque de Bethesda es el letrero. El resto no tiene absolutamente nada más. Lo que el Señor anhela es, y en esto quiero ser claro, que seamos portadores de su gloria, no de nuestra gloria. ¿Entiendes? Por eso hablo de la identificación. Entiéndeme que yo no estoy blasfemando, pero si el Señor me tiene en un lugar determinado, X, Y o Z lugar, X, Y o Z circunstancia, familia, momento, edad, si el Señor viene a mí, Él anhela que en la comunión yo entienda que lo que el Señor desea es que lo refleje a Él y no me refleje a mí. ¿Comprendes? Que lo muestre a Él, no que me muestre yo. ¿Entiendes? Esto es lo que el Señor anhela. Que yo sea portador de su gloria. Entonces, por eso Él me da el Evangelio. ¿Para qué me da el Evangelio? Para que yo hable y entonces llego y digo, bueno, les voy a hablar del Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿De quién es el Evangelio? De Dios. No es mío. ¿Yo me lo inventé? No. ¿Te das cuenta? Por eso, esos que andan poniendo títulos, esos que andan poniéndose nombres y diciendo, y venimos, ¿y a qué congregación perteneces? No, hermano. Tú debes ser portador de la gloria de Dios. Dios anhela mostrarse al mundo a través de aquellos que andan en relación con Él. ¿Entiendes? Así que ten mucho cuidado, querido. Que cuando el Señor te da hijos, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que anhela? Que tú seas el representante de Dios para esos hijos. Por eso dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Entiendes? ¿Son tus hijos? No, son hijos de Dios, ¿cierto? Son personas que Dios me los dio, son herencia de Jehová. El Señor me dio su heredad para que yo los forme. Entonces, yo sí les voy a dar a ellos lo que yo no tuve. Y eso les permiten todo, les dan todo, trabajan por ellos, nunca los disciplinan, los engordan. Uno dice, estás mal representando a Dios para tus hijos. Ten mucho cuidado. Ahora,
Dios te da la oportunidad de ser el representante suyo, o sea, que te identifiques con Él. Escúchalo bien, Dios te da la oportunidad de ser el representante suyo en el mundo y en cada asunto. Bueno, digamos, vas a iniciar una empresa. ¿Por qué? Dice, porque Dios quiere que en esa empresa tú seas portador de su gloria, mucho más en el hogar, que seas portador de su gloria, mucho más en la crianza de tus hijos, mucho más, tan bello que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella y la santificó. Se entregó a sí mismo por ella y la santificó para presentársela. Dice, asimismo, una iglesia sin mancha. ¿Ya? Yo no puedo, y esto lo toca el apóstol Pablo precioso, dice, yo no puedo amar a mi esposa a mi manera. Bueno, pues uno tiene sus detalles y todo esto, pero yo no puedo amar a mi esposa a mi manera. La base del amor a mi esposa, ¿cuál debe ser? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya? Esa es la base de mi amor por ella, como Cristo amó a la iglesia. Por eso, debe ser en Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, mire, cada uno tenga su mujer en santidad y todo eso, no como los gentiles. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque muchos tenían matrimonios en perversión. ¿Sí? Dios no me dice que tenga esposa como esclava, Dios no me dice que tenga esposa como mamá, Dios no me dice que tenga esposa como parce, Dios no me dice que tenga esposa como, no, Dios me dice que tenga a la esposa como vaso frágil y que le dé honor, pero asimismo que le enseñe a ella a sujetarse por mi consagración, por mi entrega, ¿entiendes? Yo no puedo darme el lujo de decir, no, es que yo soy cristiano, pero a mí en el matrimonio, no, a mí en la empresa, no, lo que el Señor desea es que seas portador de su gloria, que te identifiques con Él. Identificarse con Él es no hablar mis palabras, no hacer mis obras, ni buscar mi gloria. El Señor se goza cuando una persona lo conoce y conoce al Señor. Señor, qué lindo. Y donde quiera que va, esa persona manifiesta la gloria de Dios. Póngale cuidado. Éxodo capítulo 4. Yo quiero que leamos un momentico en Éxodo capítulo 4. Es precioso el pasaje. Y debe ser, bueno, ¿recuerdas la historia del Éxodo? Moisés, yo voy a tomar un poquitico. Moisés se identifica con su pueblo, ¿cierto? Y cuando ve que están golpeando a un israelita, entonces mató al egipcio y lo enterró. Ya. Fosa común, lo enterró. Era como Paraco, ¿no? Era como Paraco, lo enterró. Bien, lo entierra y queda así la cosa. Y vino la justicia especial. No había justicia especial para la paz. Bueno, vino otro israelita que le dice, debe ser de la primera línea, le dice, ¿y usted también me va a matar como mató a los demás? Y entonces Moisés se asusta y se va. ¿En nombre de quién Moisés quería impartir justicia?
en nombre propio. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que sufre, porque somos un pueblo esclavo, porque somos un pueblo en nombre suyo. Pero bueno, ya entonces sucede lo que sucede, el asesinato, él sale corriendo, va a habitar en Madián, habita ya 40 años, el Señor lo adiestra, se le aparece y le dice, bueno, ahora yo quiero que tú vayas a Israel a liberar a mi pueblo. Ahora Moisés ya no toma por sí mismo porque el hombre tiene muchas iniciativas, pero lo que el Señor quiere es que todas las iniciativas mueran a fin de que el hombre sea representante y portador de su gloria en un mundo caído. Y entonces dice que en Éxodo capítulo 4 ya el Señor se le aparece a Moisés y le dice, bueno, ahora yo quiero que tú vayas allá a Egipto y liberes a mi pueblo. Capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Jehová dijo, entonces les muestra las señales, ¿cierto? Y estas señales seguirán a los que crean. Bueno, pero mi punto está en el versículo 16. Bueno, después de las objeciones del Señor, de Moisés al Señor, verso 16. Y él hablará por ti al pueblo, está hablando de Aarón. Bueno, verso 15. Tú hablarás a él, ¿a quién? A Aarón, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. ¿Quién? Aarón. Y él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él, ¿qué? En lugar de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de sus hijos? Que estemos donde estemos, identificados con Él. Si hay algo importante cuando tú tienes una responsabilidad, es que tú estés en lugar de Dios, no reemplazando a Dios, sino que tú seas en lugar de Dios. Dios te puso ahí en el lugar y no se equivocó. Dios te puso en ese lugar y no se equivocó porque Él desea que seas portador de su misma gloria. ¿Entiendes? Y me parece precioso de parte del Señor. Alguien dirá, no, pero es que eso no es lo que dice el pasaje. Sí, eso es lo que dice el pasaje. Y tú serás para Él en lugar de Dios. Capítulo 7, para volverlo a repetir. Capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Sí? Dios. Y algunos tienen problema con la D mayúscula y con la D minúscula. Ahora, Faraón es incrédulo. Faraón es totalmente alejado. ¿Cierto? Alejado del conocimiento de Dios, ¿cierto? Y dice que se le aparece Moisés, pero Moisés se le aparece como identificado con Dios. Por eso le dice, yo te he constituido como Dios para Faraón. ¿Ya? Dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tan rico, ¿no? Porque Moisés era alguien eminente, porque Moisés tenía poder, porque Moisés tenía autoridad. No, porque iba en nombre de el verdadero Dios. Por eso dice verso 2, y ahí no hay ninguna discrepancia, tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra. Dice que yo te mande, que yo te mande. ¿Entiendes? Esto es lo que desea Dios. ¿Qué fue a decir Moisés? ¿Qué fue a decir Moisés?
Es que usted es un injusto, usted no nos paga las horas extras. Bueno, yo no entiendo por qué la gente pide horas extras. Pide horas extras. Si no puede rendir en el tiempo en Suiza, si no pueden rendir en las 8 horas de trabajo, pues sencillamente consiguen otra persona, o la persona no está rendiendo, o consiguen otra persona. Pero hay que mirar. Si no rinden las 8 horas lo que una persona debe rendir, entonces hay que revisar eso. Pero hay gente que saca más en extras. Hay gente que saca más en extras que en el sueldo, y eso fue lo que pasó aquí en Colombia en algún tiempo. Lo digo por mí, que había que hacer inventario. Entonces nosotros decíamos, no, pues si quiere yo le colaboro, porque en el inventario le pagaban a uno sábado y domingo. El domingo se lo pagaban triple, y le daban almuerzo y le daban comida, y fuera de eso no había jefes ni muchas cosas que hacer. Entonces uno podía tomar el pelo el sábado y domingo y se sacaba un fin de semana remunerado con compensatorios. No, eso sacaba uno. Entonces en la quincena, sueldo básico, 10 pesos, más extras, 35 pesitos. Y uno feliz porque querido, Moisés no fue a alegar las horas extras, Moisés no fue a alegar aquello, Moisés no fue a pedir universidad cero, Moisés no fue a decir que tratara o salud, Moisés no fue a pedir eso. Moisés llegó donde Faraón a decirle, dijo Dios, deja ir a mi pueblo. Dice, para que me sirva en el desierto. ¿Sí? ¿Era el encargo de Moisés? No, por eso cuando yo tengo un hijo, yo no puedo, ay, que ese hijo sea el que me mantenga cuando yo esté viejo. No, mi hermano. Que cuando yo tenga un hijo, no, yo poner todos mis sueños y mis frustraciones sobre él. No, eso es inaudito desde todo punto de vista. ¿Qué es lo que Dios desea? Que tú seas como Dios para Faraón. En este mundo que seas como Dios para estos incrédulos. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que Dios les puede mostrar. ¿Entiendes? Esto es lo que produce la comunión. Un celo por sus palabras, un celo por sus obras, un celo por su gloria. Y esto es lo que voy a hacer. No es que cuando Jesús, Salmo 69, cuando Jesús hace eso, ni aun sus hermanos creyeron en él. Y vino a ser extraño para los suyos. Y vino la mamá y los hermanos, hágame un favor, llámeme a Jesús. Dice, porque creían que estaba fuera de sí. Y vinieron para llamarle y llevárselo. Yo creo que si Jesús sale a decirles a la orden, le ponen la camisa de fuerza, lo inyectan y ya. Hasta ahí llega el ministerio. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Yo quiero decirte a ti en esta tarde-noche que lo que el Señor desea es que, dice, cuando vayamos a planear algo, vayamos a iniciar algo, queramos algo, dice que tengamos identificación con Él. Él se identificó conmigo para matarme. Yo me identifico con Él para tener vida. Por eso es que dice, a fin de que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos, en vida nueva, en resurrección, como Dios para Faraón, como Dios para los hombres, como Dios para los demás, como Dios para este mundo. Por eso dice que si la gente nos ve, que vea la luz y digan, wow, grande es Dios, dice, porque esta gente de verdad nos ha mostrado el testimonio de Dios. Y no es con buenas obras, querido, es con sabiduría, con testimonio, dice con determinación, con muchísimas cosas, yo puedo decirlo. Y tengo mucha tranquilidad en ese sentido,
Porque nosotros no somos de este mundo, ni buscamos las obras de este mundo, ni queremos permanecer sobre esta tierra. Nosotros hablamos aquí como embajadores de Dios. ¿Sí sabe? Que tenemos un lugar donde vamos a ir. ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Dice, bueno, arrepiéntete de buscar las cosas que buscas y busca al Señor. Dice, no quiero. Dice, ten mucho cuidado porque te vas a perder. El que quiere salvar su vida la perderá. ¿Entiendes, representantes, de quién somos acá? Cuando yo estoy en comunión con Él, entonces, cuando yo estoy en comunión con Él, lo que sucede es, literalmente, que yo me identifico con Él. ¿Entiendes? Y eso tengo que tenerlo muy claro. Sí, es bien cierto que tengo que tener en cuenta el temor de Dios, la comunión con Dios, el compañerismo con Dios, el desarrollo de mi carácter, también la responsabilidad de ser el portador de su gloria. Yo no sé si tú entiendes el privilegio de ser el portador de su gloria. Pero sí entiende el privilegio que el Dios de los cielos nos haya constituido, dice, para que sobre esta tierra lo reflejemos a Él y que muchos sean llamados por nosotros. Fíjense cómo cuando un cristiano falla, ¡ay, dice que cristiano! ¿Por qué? Porque se espera más del cristiano. ¿Entiendes? Entonces, te voy a invitar a orar y que pienses que no puedes ser el promotor de tu reino sobre la tierra, sino tienes que ser el representante y el portador de la gloria de Dios sobre la tierra. Haz de cuenta que cuando vas donde tu familia, Dios te ha constituido como, que Jehová te ha dicho, te he constituido como Dios para tu familia. Te he constituido como Dios para. Dios me ha constituido como Dios. Y ha puesto a mi esposa como profeta. Porque ella habla más que yo y lo hace a veces de manera más ferviente que yo. Yo atino a decir dos cosas, pero es que mi esposa así, no Señor, no. Pero es precioso. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que nos hagas entender que tú nos has dado el privilegio de ser portadores de tu gloria, Señor. Pero ¿cómo ser portadores de algo que no está marcado en nosotros, Señor? ¿Cómo ser portadores de simplemente una encomienda que no se ha encarnado en nosotros? Muéstranos la necesidad que hay de estar plenamente identificados contigo, Señor. Gracias porque tú te identificaste con nosotros en nuestro extravío y nos perdonaste, pero lo hiciste y nos diste vida nueva y nos regeneraste para, dice claramente, nos dice la Escritura, para que andemos en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Ser como Dios para Faraón. Que Dios nos haya constituido como Dios y que haya puesto profetas. Es lo que dice la Escritura. Yo no estoy pretendiendo deificarme a mí o a los míos. No, lo que estoy diciendo es que tenemos una responsabilidad tan grande de no hablar nuestras propias palabras, de no hacer nuestras propias obras y de no buscar nuestra propia gloria, sino al contrario, que entendamos que como Moisés no podemos tomar la causa en nuestras manos y querer liberar a un pueblo, sino que tenemos que entender lo que hizo Moisés cuando entró en comunión con Dios. Moisés simplemente fue enviado por Dios. Y si tú nos has dado el momento, el tiempo, el lugar, es porque nos has enviado, Señor. Por eso, que seamos portadores de tu gloria, identificados contigo, Señor. Como pudiste
hacerlo con un hombre como Moisés, Señor. Descendiste sobre él y dijiste, yo te he constituido como Dios. Y él no estaba blasfemando, Dios no estaba blasfemando. No, pero es que era Dios con D minúscula. Sí, está bien, no peleemos por eso. Pero lo que el Señor anhela es que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Entiendes? Que cuando tú hables, la gente reconozca que has estado con Él. Que cuando tú camines, vean en ti las marcas del Señor por todas partes. En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en dominio propio, en mansedumbre. Y estas cosas Dios las manifieste a este mundo que está carente de luz. Bendito sea, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te pido por cada familia que está oyendo, Señor. Qué privilegio poder predicar tu palabra y no mi sabiduría. Hablar por tu espíritu y no por mi inteligencia. Y no es que simplemente hayas dado una encomienda, sino que quema el mensaje dentro de mí. Porque tú lo has dicho, Señor. Te alabo y te bendigo por esta noche y te pido, Dios, guardes a cada uno en el nombre tuyo. Amén.